Eso es lo que es la de Trump, que salió y dijo lo del cloro, pero cuando tú buscas quién es el que está hablando de cloro, es un médico húngaro, que no es el cloro, pues, sino es un dióxido de cloro que está dando resultados. Entonces ahí Trump, dentro de sus torpezas y esa información gruesa que él le gusta soltar, pues es impreciso y ahí terminaron los 100 intoxicados. Pero sí hay un camino ahí muy interesante de este médico húngaro. Ahora, de otro lado, las universidades norteamericanas que están investigando el virus han encontrado una segunda fase muy peligrosa. Las personas que han sido dado de altas están encontrando que la sangre se coagula por sectores. De hecho, están encontrando los que están siendo dados de alta, tienen que ir a recogerlos de las casas porque mueren, ¿sí? Y están muriendo ya no propiamente el tema pulmonar, sino que simplemente la sangre se coaguló y la persona quedó. Entonces, en ese panorama les doy un dato, como muy bien señala Rafa. Yo he tenido que manejar estrategias para contagios. De hecho, he tenido que trabajar de la mano con el equipo de comunicaciones del Instituto Johns Hopkins, el mismo equipo que hizo la estrategia del ébola. Yo tuve que trabajar con ellos para hacer una estrategia en Colombia muy efectiva. Entonces, hay unos elementos muy puntuales de salud que uno debe tener en cuenta para poder manejar esto. Les digo 3 básicos. 1, si bien en estrategia de crisis hay una fase que se llama silencio estratégico, uno se queda un poquitico callado mientras se entera de las cosas y gana tiempo para resolverlas. Lo cierto es que la gran salvedad del silencio estratégico se llama riesgo vital. Cuando usted tiene personas en riesgo, lo primero que tiene que hacer es aliarse con los medios de comunicación. Eso no se piensa, nada. De inmediato tienes que salir a aliarte con medios de comunicación porque hay un riesgo vital. No es un tema que simplemente tú vas a pagar unos daños físicos, ¿no? Aquí el tema se pone un poco más grave. Cuando tú sales a hacer eso, viene el segundo punto, que se llama gestionar la incertidumbre. Si tú en esa situación no sabes gestionar la incertidumbre en el ser humano se dispara, que es el punto que muy bien toca Rafa. El cerebro humano tiene 3 capas, una lógica, una emotiva y una instintiva. Imagínense esto, el porcentaje de la lógica es el 7% del espacio del cráneo. Apenas 7%. Por eso si nuestra estrategia es muy de el comunicado, lo que dice Rafa, la cifra, 0, ahí la pierdes porque el espacio del cráneo que analiza datos es muy pequeño. Después viene el talámico, el cerebro que analiza las emociones. Ese es el 87% del espacio del cráneo. Somos una especie emocional. Es el cerebro que compartimos con los mamíferos. Y después viene el espacio instintivo, que es apenas el 6% del espacio del cráneo. Entonces, si yo no logro comprender esas emociones, ¿qué va a pasar? Si se amplía el margen de incertidumbre, se va a disparar una emoción que se llama miedo. Y cuando se dispara el miedo, se activa el cerebro reptiliano y la cosa se puede poner muy loca. El video de la enfermera que dice Rafa, yo lo vi, lo compartiste tú, Rafa, esta mañana. Me pareció espectacular, porque efectivamente eso ya sopesa en la ciudadanía. Eso ya es el lenguaje masivo. Ahí ya las personas van viendo cómo funciona el asunto. Comunica ahora, mucho más que 10 mucho más, es que le pega donde realmente, de hecho, en una estrategia, tú lo primero que tienes que hacer es tener un componente emocional si quieres vender una cifra. Cuando lo intentas hacer al revés, la desconexión es fundamental. Y cierro con un punto. ¿Cómo se vio desde acá? Y hablábamos con Luis hace unos días, la estrategia en México. Acá simplemente se ha ido desconociendo al presidente. Cuando se conecta para hablar, todo el mundo cambia de canal porque está completamente desconectado de lo que está pasando con la ciudadanía. En México notamos eso, al comienzo desconectado, vimos unas cosas, incluso hablé con algunos colegas y yo les decía, ¿qué está haciendo? ¿Por qué hace eso? No sé. Pero cuando entra esta fase, ya yo creo que poco más de un mes del vocero técnico, científico, yo creo que esa era la decisión apropiada. Ahí creo que ha ido manejando muy bien y se nota en redes. En redes uno va viendo cómo la opinión pública reacciona de una manera diferente y creo que ahí van yéndose hacia escenarios un poco más cercanos y más certeros frente a la ciudadanía. Ahí que quiero para cerrar. Creo que comenzaron despistados, pero han cambiado la estrategia y se están sintonizando un poco más con esa gestión de la incertidumbre que requiere la ciudadanía para poder leer esta situación apropiadamente y que no se salga de foco esta situación. Oye, sumado a que periodistas, consultores, gente de medios, hemos tenido que aprender un nuevo lenguaje. Y claro, sobre todo conceptos, por ejemplo, no es lo mismo desinformación que fake news, que un meme. O sea, acá en México, por ejemplo, el IMSS, el Instituto Mexicano de Seguridad, tuvo que salir a desmentir un meme por
opinólogo chistoso ahí en redes sociales, Chumel Torres, que pone una foto de un cantante que falleció hace bastante tiempo, famoso Valentín Elizalde, un homenaje a este médico que cayó. Era un meme a todas luces. Y el IMSS salió a desmentir pensando que era una fake news. O sea, realmente estamos viviendo una época interesantísima en la comunicación, donde se ha colocado también un término que en lo particular me gusta, que es el de infodemia, donde estamos saturadísimos. Hay un momento donde lo que tú llamas el silencio estratégico de toda crisis, no nos estamos dando el tiempo para analizar. Todo mundo quiere hacer, pero nadie está analizando. Todo el mundo dice, hay que hacer esto. Oiga, por ejemplo, yo estoy ahorita con el tema del doctorado analizando las mediciones. Todo el mundo habla de cifras, todo el mundo dice, tiene tanto de calificación, subió, y acá Roy Campos cada semana dice, subió el presidente 1.5. Bueno, ¿y por qué tenemos que creerle a esas mediciones? ¿Qué hace que esas mediciones orienten el rumbo de un gobierno? Yo creo que a veces hay que meterle pausa y pensar también si se están haciendo bien o mal. No nada más de rating vive el gobierno. Fíjate que una cosa que ha pasado acá, y es que vemos al presidente, pasó algo similar a lo que pasó en Colombia. Los alcaldes, en el caso de la alcaldesa de la capital, toma el liderazgo y fuerza al gobernador a actuar y a los demás alcaldes. Y esto, pero primero que nada, como ella es mujer, le da este toque, y ella se ha enfocado a su comunicación, a hacerla bastante más humana, porque aquí el municipio no tiene más que hacer en materia de salud y es el Estado el que tiene que abanderar la causa. Entonces, aquí el asunto emocional, algo que llamó la atención la semana pasada mucho, fue el estudio que presentamos la semana pasada de Rafa, de las emociones de los gobernadores en Twitter. Y mucha gente cuestionaba primero el estudio, que por qué Twitter, que en Chihuahua no se usa. El asunto es que se usa y lo usan los gobernadores y los gobernantes para la comunicación nacional. El asunto de las emociones en Twitter llamó mucho la atención porque nuestro gobernador ni muy optimista ni muy pesimista, sino buscando la prevención. Nosotros no queremos animar ni desanimar, queremos prevenir, queremos que la gente no salga a la calle. La cuestión del miedo que dices tú perfectamente se ve más, al menos yo lo percibo aquí más en los adultos mayores. El miedo funciona, pero entre los más jóvenes, como bien dicen ustedes, pues, son más proclives a ignorar, y ahorita si tú te asomas aquí a la calle en Chihuahua, vas a ver a menores de 30 años en la calle que no lo ven cercano, y esto tiene que ver con el comunicar cifras todos los días. El toque emocional es lo que hace falta para que la gente, necesitas orientarla a ese lenguaje, a esos nuevos códigos que muchas veces los gobiernos no entienden o tardan en entender. Pero mira, Luis, y se los digo para que tengan todo el cuidado, y retomo una frase de Rafa. Hay que ver en qué contexto se leen las cifras. El tema de decir que principalmente afecta a personas mayores, pues fue por los datos de Italia, que empezó a morir un montón de gente mayor, ¿ya? Pues es que Italia, ustedes saben que lo que es Europa, Francia, especialmente Italia, tiene mucha gente mayor, casi no hay gente joven. En Colombia, el grueso que está muriendo es población joven, ¿de acuerdo? Es población joven. Si ustedes comparan las personas afectadas en población joven y en adulto mayor, en población joven estamos sobre 45 y adulto mayor 15, ¿de acuerdo? ¿A qué se debe? A que nuestro grueso poblacional es joven, ¿de acuerdo? Aquí estábamos más o menos confiados con eso, pero yo tuve la lectura de Rafa, decir, ojo, porque nuestra estructura social es diferente. Cuando murieron el primer muerto de 34 años, aquí sí todo el mundo se asustó. O sea, no es para viejitos, no. Pegó allá a la mayoría que eran mayores, pero porque esa es la estructura social. Entonces, aquí sí te digo que la gente está muy cuidada, precisamente porque pues todos los días nos muestran la gráfica, y los que están más afectados es el grueso poblacional joven. Es muy buen dato, Rafa. Fíjate, lo que comentabas, Luis, dos puntos. El primero, en Durango, capital, este fin de semana, la policía desactivó, para no usar otro verbo, en este momento desarmó, una fiesta o varias pues, pero hay una muy significativa de jóvenes. O sea, pese a la campaña de comunicación que hay de estamos en fase 3, no se junten, no salgan de su casa, unos jóvenes se reunieron, ¿no? De fiesta. La policía llegó, los desactivó, les dijo, tienen dos opciones, una, pagan la multa, o dos, hacen servicio comunitario. Optaron por la segunda. Y entonces, a muy temprana hora, estaban barriendo el centro histórico de Durango capital. Ese fue su castigo. Y fue muy mediático porque te impactó decir, bueno, yo prefiero ya no quedarme. Y segundo punto, no sé si en Colombia, no recuerdo si el 10 de mayo también celebran el Día de las Madres. Viene el Día de las Madres acá en México, y yo por ejemplo, como dice Jorge, a los clientes que tenemos trabajo con ellos, les digo, hagamos una campaña de activar una emoción de no me
me visites, hijo, quédate en tu casa esta vez. Este año, tu abrazo dámelo virtual, tu beso mándamelo en una foto, quédate en tu casa y no vengas. Va a ser bien interesante este 10 de mayo, que todavía está en la fase de no salgas de tu casa, a ver si aguantan no salir de su casa. Yo creo que sí, los gobiernos deben de empezar una campaña de desalentar a la gente a salir ese 10 de mayo. Bueno, acá han pasado dos temas, ha pasado lo mismo, o sea, aquí en esta última semana, han desarticulado 2 orgías. O sea, no era fiesta no. Esto era un encuentro de 40 personas encerradas. Era una fiesta temática. Con pasión. Lo que cae, licor, lo que quisieran. La sorpresa fue cuando desactivaron la primera, fue muy bochornoso, pero cuando desactivan la segunda a los 2 días, esto es un descaro total, o sea, no aprenden. Y efectivamente viene el Día de la Madre, que es generalmente el segundo domingo de mayo. Puede ser el 10, el 14, el 13, que es el Día de la Virgen. Ahí cala. Ahora, hay un dato muy curioso, no sé cómo son las cifras de mortalidad o de morbilidad más bien en México, pero en Colombia el día en que más hay asesinatos es el Día de la Madre. Es el día de mayor asesinatos en Colombia. Entonces, efectivamente es un tema de observar qué va a pasar ese día. También yo siempre vivo muy agradecido con Rafa, porque gracias a Rafa, y se lo he dicho muchas veces y lo he dicho públicamente, gracias a Rafa conocí México. Ahí en ese libro lo que ha hecho después ya no es mi culpa. Ahí conozco a Gisela y al equipo, y hoy vamos a tener 3 escenarios de comunicación. Un escenario físico, que es lo que Gisela va a hablar, el escenario de tierra. Hay un escenario audiovisual, que es lo que vamos a llamar un escenario de aire, y va a haber un escenario líquido, los escenarios de agua, que son las redes. La persona va a construir su percepción de la realidad a partir de eso. Entonces, cuando uno está permanentemente encerrado y sale a la calle, tú dices, ¿qué cantidad de gente en la calle? Ayer, por ejemplo, en Colombia, hubo fotografías del sistema masivo de transporte lleno de gente. Que tú dices, esto es una sopa de cultivo de COVID total. La gente está aprendiendo a hacer esto, a generar todas las transmisiones y ese tipo de cosas. Los medios están subiendo un poquitico el rating, porque ¿cuál es el problema? No tienen credibilidad. No, sí, la credibilidad de los medios está muy cuestionada. Yo creo que hay una enorme insatisfacción política que se la van a cobrar algunos gobiernos. Rafa, ¿algo antes de irnos? Estamos todavía en fase 3, acá se vislumbra al menos hasta el 31 de mayo, pero sí es todo un reto que yo creo que nos hace repensar muchas cosas, ¿no? También regresamos al tema de la educación, por ejemplo, donde las familias están ayudando a los niños. Con esa frase y la de mi amigo Toño Bravo, me despido. Toño dice, hagamos caso a esta sana distancia para, saliendo de esto, tener la insana cercanía que merecemos. Así es. Pues yo te agradezco mucho, Jorge, que nos hayas tomado la llamada. Un saludo hasta ese hermoso país, es Colombia. Rafa, como cada semana, un saludo hasta Nayarit. Y bueno, aquí a toda la audiencia Pandeólogo.